Están construyendo la marca de la bestia ahora mismo. Lo que está pasando impactará a todo cristiano. ¿Te has preguntado alguna vez si estás viviendo en los últimos tiempos descritos en el libro de Apocalipsis? Lo que está sucediendo ante nuestros ojos no es ciencia ficción. Es la manifestación real de las profecías bíblicas que fueron escritas hace más de 2000 años. La inteligencia artificial, los implantes neurales y un sistema de gobierno mundial controlado por máquinas ya no son teorías conspirativas, son realidades que líderes tecnológicos como Joe Rogan están discutiendo abiertamente. Cuando Rogan declara que la IA será nuestro gobernador y presidente, no está hablando de un futuro lejano, está describiendo lo que se está construyendo ahora mismo. Las Sagradas Escrituras nos advierten en Apocalipsis 13:7 sobre una bestia que recibirá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿No te parece escalofriante que estemos presenciando exactamente esto? La tecnología que prometía liberarnos se está convirtiendo en las cadenas profetizadas en la palabra de Dios. Daniel 12:4 nos habló del aumento exponencial del conocimiento en los últimos días, y hermanos, ese tiempo es este. Mientras el mundo celebra estos avances, los verdaderos creyentes reconocemos las señales inequívocas del cumplimiento profético. La iglesia está siendo infiltrada, la doctrina está siendo diluida y muchos cristianos están dormidos mientras Satanás teje su red de engaño. Ya no es tiempo de tibiezas ni de evangelios azucarados que no confrontan el pecado. Es hora de despertar, de discernir los tiempos y de prepararnos espiritualmente para lo que viene. Este mensaje no es para asustarte, sino para alertarte y equiparte con la verdad bíblica que necesitas para estos tiempos peligrosos. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Deja tu petición de oración en los comentarios. La oración es nuestra arma más poderosa en estos tiempos finales, y como cuerpo de Cristo necesitamos interceder los unos por los otros. Vamos a orar juntos por discernimiento, protección y fortaleza espiritual. Si este mensaje está resonando en tu espíritu, dale like para que más hermanos puedan recibir esta revelación urgente y suscríbete al canal para no perderte ninguna actualización profética crucial. Que Dios te bendiga y te guarde. El viento helado de la madrugada golpeaba las ventanas mientras el pastor Miguel observaba la pantalla de su computadora, sus ojos cansados reflejando el brillo azulado que emanaba de las últimas noticias tecnológicas. No era casualidad que estuviera despierto a las 3 de la mañana, algo en su espíritu no le permitía descansar. Las palabras del profeta Daniel resonaban en su mente como campanas de advertencia, recordándole que en los últimos tiempos el conocimiento se multiplicaría de manera exponencial. Y allí estaba, ante sus ojos, la confirmación más escalofriante que jamás había presenciado. Joe Rogan, uno de los comunicadores más influyentes del mundo, acababa de declarar en su podcast algo que heló la sangre del pastor. No hablaba de teorías conspirativas ni de especulaciones vacías. Hablaba con naturalidad aterradora sobre cómo la inteligencia artificial pronto sería nuestro gobernador, nuestro presidente, nuestro líder supremo. Lo decía con la misma tranquilidad con la que alguien habla del clima, como si fuera algo inevitable, algo que simplemente debemos aceptar. Pero Miguel sabía que esto no era nuevo. Las Escrituras ya lo habían advertido hace 2000 años en Apocalipsis capítulo 13, verso 7, donde se profetiza sobre una bestia que tendría autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La congregación de Miguel era pequeña, apenas 150 almas fieles que se reunían cada domingo en un modesto templo en las afueras de la ciudad.
Pero últimamente había notado algo perturbador. Varios de sus feligreses más jóvenes habían comenzado a utilizar sermones generados por inteligencia artificial. Al principio parecía inocente, una herramienta más para estudiar la palabra. Pero pronto se dio cuenta de que algo fundamental se estaba perdiendo. No había unción, no había convicción del Espíritu Santo, solo palabras vacías perfectamente estructuradas, pero carentes de vida espiritual. Recordó la conversación que tuvo con Santiago, uno de sus diáconos más confiables, apenas la semana pasada. Santiago le había mostrado emocionado cómo una aplicación podía crear un sermón completo sobre cualquier tema bíblico en segundos. La precisión teológica era impresionante, las referencias bíblicas impecables, la estructura homilética perfecta. Pero cuando Miguel leyó el sermón, sintió un escalofrío recorrer su columna. Era como mirar un cadáver maquillado, hermoso por fuera pero muerto por dentro. No había alma, no había fuego, no había esa chispa divina que solo el Espíritu Santo puede infundir en un mensaje. La tecnología había avanzado tanto que ahora podíamos comunicarnos a la velocidad de la luz, viajar a velocidades supersónicas, manipular la materia a nivel molecular. En los tiempos de Abraham, de David, incluso de George Washington, la humanidad se comunicaba con cartas escritas a mano, viajaba a caballo y dependía de una economía agraria. Pero en apenas unas décadas, todo había cambiado radicalmente. El conocimiento no solo había aumentado, se había multiplicado de manera exponencial, exactamente como Daniel había profetizado cuando escribió que muchos correrían de aquí para allá y la ciencia se aumentaría. Pero lo que más preocupaba a Miguel no era el avance tecnológico en sí mismo, era la forma en que la humanidad estaba abrazando estos cambios sin cuestionamientos, sin discernimiento espiritual. La propuesta de Rogan sobre un gobierno de inteligencia artificial no era recibida con horror o resistencia, sino con curiosidad e incluso entusiasmo. Argumentaban que los seres humanos eran demasiado emocionales, demasiado corruptos, demasiado imperfectos para gobernar. Señalaban los tweets controversiales de Trump, los escándalos de corrupción de Biden, las guerras iniciadas por líderes impulsivos, y concluían que una inteligencia artificial, libre de emociones y parcialidades, sería un gobernante perfecto. Pero Miguel entendía algo que muchos pasaban por alto. La conciencia humana, con todos sus defectos, era un regalo divino. Era como una brújula moral implantada por Dios en cada ser humano, señalando hacia el bien y el mal. Sí, esa conciencia podía ser cauterizada, como advierte Pablo en sus cartas. Podía ser silenciada por el pecado repetido y el rechazo deliberado de la verdad divina. Pero su mera existencia era prueba de la ley moral de Dios escrita en nuestros corazones. Una inteligencia artificial, por muy sofisticada que fuera, carecía de esta brújula moral. Podía simular decisiones éticas basadas en algoritmos y datos, pero nunca tendría esa chispa divina, esa imagen de Dios que hace al ser humano único en la creación. La historia estaba llena de ejemplos trágicos donde los seres humanos ignoraron su conciencia y cometieron atrocidades terribles. Pero también había innumerables testimonios de personas que, en el último momento, fueron detenidas por esa voz interior que les impedía cometer el mal. Miguel recordó la historia de un soldado nazi que no pudo disparar a un niño judío porque algo en su interior se lo impidió. Esa era la conciencia divina en acción, incluso en las circunstancias más oscuras. Ahora, Rogan y otros visionarios tecnológicos hablaban de la integración entre humanos y máquinas como el siguiente paso evolutivo. No era ciencia ficción, era una realidad en desarrollo.
Primero serían dispositivos portátiles, luego implantes neurales y finalmente una fusión completa entre la mente humana y la inteligencia artificial. Aquellos que aceptaran esta integración tendrían ventajas competitivas enormes en los negocios, en la educación, en todos los aspectos de la vida. Los que la rechazaran quedarían obsoletos, marginados, incapaces de participar en la nueva economía digital. Miguel se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana. El amanecer comenzaba a teñir el horizonte de tonos dorados y rosados, pero su corazón permanecía pesado. Sabía que estaba presenciando el cumplimiento de profecías antiguas, el desarrollo de un sistema que eventualmente exigiría adoración y lealtad absolutas. No era difícil imaginar cómo esta tecnología podría evolucionar hacia la marca de la bestia descrita en Apocalipsis, sin la cual nadie podría comprar ni vender. La mañana siguiente, Miguel convocó una reunión urgente con los líderes de su iglesia. El salón de conferencias, normalmente lleno de risas y conversaciones animadas, estaba envuelto en una atmósfera de solemnidad. María, la directora del Ministerio de Jóvenes, fue la primera en hablar. Con lágrimas en los ojos, compartió cómo varios adolescentes de la congregación habían comenzado a cuestionar la necesidad de estudiar la Biblia cuando la inteligencia artificial podía responder todas sus preguntas teológicas instantáneamente. Era exactamente lo que Pablo había advertido a Timoteo en su segunda carta. Llegaría el tiempo cuando no soportarían la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y aquí estaba, manifestándose ante sus ojos. Los jóvenes preferían las respuestas rápidas y cómodas de una máquina a la búsqueda profunda y transformadora de la verdad divina. No querían ser confrontados por sus pecados, no querían escuchar sobre la necesidad de cargar su cruz. Querían un evangelio a la carta personalizado según sus deseos y preferencias. El anciano Roberto, con sus 80 años de experiencia ministerial, tomó la palabra con voz temblorosa pero firme. Recordó cómo R.C. Sproul había advertido que en cada época la Iglesia es amenazada por la herejía y que la herejía está ligada a la falsa doctrina. El deseo de todos los herejes es minimizar la importancia de la doctrina. Cuando la doctrina se minimiza, la herejía puede ejercerse sin restricciones, y eso era exactamente lo que estaba sucediendo con la inteligencia artificial en la Iglesia. Se estaba minimizando la importancia de la sana doctrina bajo el pretexto de la modernización y la eficiencia. La conversación tomó un giro más oscuro cuando David, el tesorero de la Iglesia, mencionó algo que había descubierto recientemente. Varias mega iglesias estaban utilizando hologramas generados por inteligencia artificial para predicar en múltiples ubicaciones simultáneamente. El predicador principal grababa un sermón y la IA creaba versiones holográficas personalizadas para cada congregación, ajustando el mensaje según los datos demográficos y las preferencias de cada audiencia. Era eficiente, era impresionante tecnológicamente, pero carecía completamente del elemento humano y divino que caracteriza la verdadera predicación. Miguel sintió que era momento de compartir algo que había estado meditando durante semanas. Les habló sobre cómo Satanás, a pesar de saber que su derrota es segura, continúa luchando incansablemente para arrastrar a tantas almas como sea posible. La victoria de Dios está asegurada. El resultado es cierto, no hay duda de quién gana al final. Pero eso no detiene al enemigo. Hasta que el mundo termine, Satanás continuará intentando engañar, y su estrategia más efectiva no es contradecir abiertamente a Dios, sino torcer la verdad. En lugar de ofrecer algo completamente diferente al cristianismo, Satanás arrastra a las personas ofreciendo algo que parece cristianismo.
Los que se apartan de la fe no rechazan a Dios completamente, sino que comienzan a crear sus propias enseñanzas. Agregan o quitan de la palabra de Dios, enseñan doctrinas que no están en completa alineación con lo que Dios ha revelado. Algunos lo hacen maliciosamente, otros porque tienen una conciencia cauterizada, y algunos porque se permiten ser engañados cuando no comparan las enseñanzas de los hombres con la palabra de Dios. La hermana Carmen, quien dirigía el ministerio de intercesión, levantó un punto crucial. Mencionó cómo Pablo había advertido a los tesalonicenses que antes del regreso del Señor vendría la apostasía y se rebelaría el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opondría y se levantaría contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sentaría en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La iglesia del Nuevo Testamento era relativamente nueva cuando Pablo escribió esto, apenas unas décadas de existencia, pero ya las semillas de la apostasía estaban siendo sembradas. Miguel añadió que Pablo había dicho que el misterio de la iniquidad ya estaba en acción. No era algo que sucedería en un futuro lejano, era algo que ya había comenzado. Y cuando observamos el panorama religioso actual, la apostasía indudablemente ha tenido lugar. Mientras miles de millones de personas afirman ser cristianas, el cristianismo está dividido y fragmentado. Algunas iglesias colocan los edictos de los hombres por encima de la palabra de Dios. Algunas cambian el patrón bíblico de adoración, enseñan diferentes doctrinas de salvación y aceptan estándares de vida no bíblicos. Algunas iglesias afirman tener nueva revelación. Tristemente, el plan de Satanás ha sido efectivo y innumerables almas han aceptado religión apóstata en lugar de verdad apostólica. Pero había esperanza, continuó Miguel. Pablo había dejado claro que aquellos que perecen lo hacen porque rehusaron amar la verdad y así ser salvos. Los condenados son aquellos que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No todos aman la verdad. Algunos prefieren las mentiras de Satanás. Tal vez anhelan el poder, quizás aman el placer. Cualquiera que sea la razón, si no amamos la verdad, podemos ser arrastrados por la apostasía. Si preferimos gobernar nuestras vidas en lugar de rendirnos al señorío de Jesús, nos encontraremos cayendo. Amigos que están viendo este mensaje, quiero detenerme un momento aquí. Si algo de lo que estás escuchando está resonando en tu espíritu, si sientes esa inquietud santa en tu corazón, no es casualidad que estés aquí. El Espíritu Santo está hablándote. No dejes pasar este momento. Suscríbete a este canal no para seguirme a mí, sino para mantenerte alerta y preparado espiritualmente. Y por favor, comparte en los comentarios qué es lo que Dios está poniendo en tu corazón. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otro hermano necesita escuchar hoy. No somos solo espectadores, somos una familia en Cristo. Y nos necesitamos mutuamente en estos tiempos difíciles. El domingo siguiente, Miguel decidió predicar sobre algo que había estado ardiendo en su corazón. Mientras subía al púlpito, observó los rostros de su congregación. Algunos mostraban preocupación genuina por los tiempos que estaban viviendo, otros parecían indiferentes y unos pocos irradiaban esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Comenzó compartiendo sobre las advertencias que Dios nos ha dado a través de su palabra. Advertencias que no están destinadas a traer temor a nuestras vidas, sino a empujarnos a la acción, a mantenernos alerta. Isaías capítulo 5, verso 20, dice algo profundamente perturbador. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. La palabra hay expresa gran dolor y angustia.
La Biblia está en clara desaprobación de aquellos que sustituyen el bien por el mal, la santidad por la impureza. Cuando encontramos a alguien que llama a las cosas pecaminosas cosas buenas, esa es una bandera roja, una advertencia clara de que no debemos asociarnos con tal persona, no debemos estar bajo el liderazgo de tal persona. Miguel continuó explicando cómo este grupo de personas es peligroso para nuestra fe, porque no solo han abandonado todo lo que es bueno, sino que han etiquetado lo que es malo y lo han llamado bueno. Estas personas causan que otros pequen. Lo hacen a través de su influencia, a través del dinero, a través de falsas enseñanzas. Y Jesús toma esta ofensa tan seriamente que en Lucas 17, versos 1 y 2, dice que mejor le fuera si se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. La congregación escuchaba en silencio sepulcral mientras Miguel describía cómo vivimos en una época donde la inversión moral se ha vuelto común. Lo que antes era considerado sagrado, ahora es ridiculizado. Lo que antes era tabú, ahora es celebrado. Las redes sociales están llenas de influencers que promueven estilos de vida contrarios a la palabra de Dios, y lo hacen con tal carisma y persuasión que incluso los creyentes pueden ser engañados. Pastores que predican prosperidad sin arrepentimiento, líderes que prometen bendiciones sin obediencia, maestros que ofrecen gracia sin transformación. El segundo peligro del que Miguel habló fue la inmoralidad sexual. Este tema, aunque incómodo para muchos, necesitaba ser abordado con urgencia. La inmoralidad sexual cubre todo, desde el adulterio, la fornicación hasta la pornografía, y la razón por la cual esto es una bandera roja tan seria es porque 1 Corintios capítulo 6, verso 18, dice: «Huid de la fornicación». Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Esta es una escritura significativa porque aquí se nos presenta un pecado que tiene un efecto muy único. Todo otro pecado que una persona comete es externo al cuerpo, pero la inmoralidad sexual involucra pecar contra el propio cuerpo. Y esto es crucial porque 1 Corintios 6, versos 19 y 20 nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No somos nuestros, fuimos comprados por precio, por lo tanto debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Miguel compartió testimonios anónimos de miembros de la congregación que habían luchado con la pornografía, especialmente con el fácil acceso a través de la tecnología. Un hermano había confesado que lo que comenzó como curiosidad se convirtió en una adicción que casi destruye su matrimonio. Otra hermana compartió cómo las redes sociales la habían llevado a compararse constantemente con otros, llevándola a relaciones inapropiadas en busca de validación. La tecnología que prometía conectarnos estaba siendo usada por el enemigo para destruir la santidad del templo del Espíritu Santo. Luego Miguel abordó el tema de la idolatría. Un ídolo es cualquier cosa o cualquier persona que colocamos por encima de Dios o al mismo nivel de Dios. Si hay algo o alguien en tu vida a quien pones primero antes que al Señor, eso es un ídolo. Un ídolo no tiene que ser una imagen dorada colocada en un santuario en una habitación secreta de tu hogar. Un ídolo puede ser el amor al dinero. Puede ser el amor a los materiales y posesiones. Puede ser el amor y anhelo del aplauso de los hombres. Básicamente, cualquier cosa que ames más de lo que amas a Dios, esa cosa se ha convertido en un ídolo. Éxodo 20, versos 3 al 5 es claro. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Miguel observó cómo la tecnología misma se había convertido en un ídolo para muchos, personas que no podían comenzar su día sin revisar sus teléfonos, pero pasaban días sin abrir la Biblia. Jóvenes que conocían cada detalle de la vida de sus influencers favoritos, pero no podían recitar los 10 mandamientos. Adultos que invertían horas en redes sociales, pero no tenían tiempo para la oración. La adicción a la validación digital, los likes, los comentarios, los seguidores, se había convertido en el nuevo becerro de oro. La advertencia final que Miguel compartió tenía que ver con nuestros oídos, con lo que estamos escuchando y recibiendo. Segunda de Timoteo 4, versos 3 al 5, advierte que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Demasiadas personas aman escuchar solo un lado de la Biblia y no el otro. Queremos escuchar sobre la fe y el gozo. Nos encanta que nos digan que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Nos encanta que nos digan que Dios es un Dios de imposibles y que somos más que vencedores. Pero ¿cuántos de nosotros somos receptivos a la palabra de Dios que nos dice que tendremos que rendir cuentas por cada palabra y cada acción? ¿Cuántos de nosotros somos receptivos a la palabra de Dios que nos dice que Dios no puede ser burlado o que Dios es fuego consumidor? Miguel concluyó esta parte de su mensaje con una advertencia solemne. Necesitamos doctrina sana. Doctrina sana significa que tomamos la Biblia en su totalidad. Debemos tomar la palabra de Dios como es, no escoger y elegir. La Biblia claramente declara que la gente apartará sus oídos de la verdad. No dejes que eso seas tú. Busca siempre escuchar el Evangelio puro y sin filtros de Jesucristo. Un Evangelio que predica arrepentimiento y anima a vivir en justicia. Un Evangelio que requiere que cargues tu cruz y sigas a Jesucristo. La semana siguiente trajo noticias que sacudieron a la pequeña congregación hasta sus cimientos. Una de las mega iglesias más influyentes de la región había anunciado que implementaría completamente un sistema de inteligencia artificial para todas sus operaciones ministeriales. No solo los sermones serían generados por IA, sino también el consejo pastoral, las decisiones administrativas e incluso las profecías y palabras de conocimiento. Lo llamaban Ministerio 4.0 y lo presentaban como el futuro inevitable de la iglesia moderna. Miguel convocó una vigilia de oración de emergencia. Mientras los fieles se reunían en el santuario iluminado solo por velas, el peso de la batalla espiritual era palpable. La hermana Rosa, una intercesora de muchos años, comenzó a orar con lágrimas corriendo por sus mejillas. Clamaba al Señor por discernimiento, por protección, por un avivamiento que despertara a la iglesia dormida antes de que fuera demasiado tarde. Durante la vigilia, el joven Esteban compartió un sueño que había tenido repetidamente durante las últimas semanas. En el sueño, veía una iglesia llena de personas adorando fervientemente, pero cuando se acercaba, se daba cuenta de que todos tenían los ojos cerrados y dispositivos conectados a sus cabezas. La adoración era perfecta, sincronizada, hermosa, pero completamente vacía. No había lágrimas de arrepentimiento, no había gozo genuino, no había presencia del Espíritu Santo. Solo una simulación perfecta de lo que debería ser la adoración.
El sueño de Esteban resonó profundamente en todos los presentes. Era una imagen vívida de hacia dónde se dirigía la iglesia moderna si no se detenía esta invasión tecnológica. Miguel recordó las palabras de Jesús en Mateo 24, donde advirtió que en los últimos tiempos el engaño sería tan grande que si fuera posible, aún los escogidos serían engañados. Y aquí estaba, el engaño perfecto, envuelto en eficiencia, modernidad y aparente perfección. La discusión se volvió más profunda cuando el doctor Fernando, un médico de la congregación, compartió información sobre los últimos avances en interfaces cerebro-computadora. Las compañías tecnológicas más grandes del mundo estaban invirtiendo miles de millones en desarrollar implantes que conectarían directamente el cerebro humano con la inteligencia artificial. Prometían curar enfermedades, mejorar la memoria, aumentar la inteligencia, incluso permitir la comunicación telepática. Pero el costo sería la pérdida gradual de la privacidad mental, la autonomía del pensamiento y eventualmente la misma esencia de lo que significa ser humano. Miguel compartió cómo esto se alineaba perfectamente con las profecías sobre la marca de la bestia. Apocalipsis 13 habla de una marca sin la cual nadie podría comprar ni vender. Durante generaciones, los cristianos especularon sobre qué podría ser esta marca. Algunos pensaron en tatuajes, otros en chips RFID. Pero ahora, con los implantes neurales que prometen integración total con el sistema económico digital, la profecía cobraba una claridad aterradora. No sería solo una marca física, sería una alteración fundamental de la naturaleza humana misma. La hermana Patricia, maestra de escuela dominical, expresó su preocupación por los niños. Los pequeños estaban creciendo en un mundo donde la inteligencia artificial era normal, donde hablar con asistentes virtuales era más común que hablar con sus padres, donde la realidad virtual era más atractiva que la realidad misma. ¿Cómo enseñarles sobre el Espíritu Santo cuando estaban más familiarizados con Siri y Alexa? ¿Cómo hablarles sobre la oración cuando esperaban respuestas instantáneas como las que obtenían de Google? El testimonio más impactante de la noche vino de Carlos, un exingeniero de software que había trabajado en el desarrollo de sistemas de IA. Con voz quebrantada, confesó que había participado en proyectos que ahora entendía eran parte de esta agenda más grande. Habló sobre algoritmos diseñados específicamente para crear adicción, sobre sistemas que podían predecir y manipular el comportamiento humano con precisión aterradora, sobre la recolección masiva de datos que permitía a las corporaciones conocer a las personas mejor de lo que se conocían a sí mismas. Carlos explicó que la inteligencia artificial no era neutral. Era programada por humanos con sus propias agendas, sesgos y en muchos casos con una cosmovisión completamente opuesta a los valores cristianos. Los algoritmos estaban siendo entrenados para promover ciertos comportamientos, ciertas creencias, ciertas formas de pensar, y lo más aterrador era que la mayoría de las personas no tenían idea de que estaban siendo manipuladas. Pensaban que estaban tomando decisiones libres, cuando en realidad estaban siguiendo caminos cuidadosamente diseñados por la IA. Queridos hermanos que están viendo este mensaje, necesito detenerme nuevamente. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. El Señor está hablando a tu corazón. Sé que puede ser abrumador, sé que puede dar miedo, pero no estamos solos en esta batalla. Somos el ejército del Dios viviente, y Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si este mensaje está transformando tu perspectiva, si está abriendo tus ojos a realidades que no habías considerado,
por favor, suscríbete ahora mismo, no mañana, no después, ahora. Y más importante aún, comparte tu historia en los comentarios. Cuéntanos cómo el Señor te está hablando, qué está poniendo en tu corazón. Tu testimonio puede ser el salvavidas que alguien necesita hoy. Juntos somos más fuertes, juntos podemos resistir, juntos podemos permanecer firmes hasta el fin. Los meses siguientes fueron decisivos para la pequeña congregación del Pastor Miguel. Las presiones del mundo exterior se intensificaban cada día. Las noticias hablaban de una nueva era de prosperidad y seguridad global gracias a la inteligencia artificial. Los gobiernos anunciaban sistemas de identificación digital que prometían eliminar el fraude y garantizar la seguridad. Las corporaciones implementaban tecnologías de pago que no requerían efectivo ni tarjetas, solo un escaneo biométrico. Todo parecía conveniente, eficiente, perfecto. Pero para aquellos con discernimiento espiritual, las señales eran inconfundibles. Durante una reunión de oración matutina, la anciana Esperanza compartió una visión que había recibido durante su tiempo de ayuno. Vio un árbol hermoso, frondoso, lleno de frutos que brillaban como oro. Las personas corrían hacia él, atraídas por su belleza y la promesa de satisfacción. Pero cuando tomaban los frutos y los comían, sus ojos se volvían opacos, sus corazones se endurecían y perdían la capacidad de escuchar la voz de Dios. El árbol, entendió Esperanza, representaba la seducción de la tecnología que promete conocimiento y poder, pero roba la conexión espiritual. Miguel había estado estudiando intensamente las Escrituras, buscando sabiduría para guiar a su rebaño en estos tiempos turbulentos. En Daniel, capítulo 12, verso 4, encontró una clave importante. El ángel le dice a Daniel que selle las palabras del libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrían de aquí para allá y la ciencia se aumentaría. La palabra hebrea para aumentar, rabá, implica una multiplicación exponencial. No era solo que el conocimiento crecería, sino que explotaría de manera sin precedentes, y eso era exactamente lo que estaban presenciando. La transformación social era evidente en todos los aspectos de la vida cotidiana. Los niños ya no jugaban en las calles. Estaban hipnotizados por pantallas que les mostraban mundos virtuales más atractivos que la realidad. Los adultos no conversaban en las reuniones familiares. Cada uno estaba absorto en su dispositivo personal. Las iglesias se vaciaban, mientras las plataformas digitales de espiritualidad nueva florecían. La gente buscaba respuestas espirituales en aplicaciones de meditación guiadas por IA en lugar de buscar al Dios vivo. Un domingo particularmente memorable, llegó a la iglesia un visitante inesperado. Era el profesor Alejandro, un neurocientífico reconocido que había sido ateo militante durante décadas. Con lágrimas en los ojos, compartió su testimonio. Había estado trabajando en un proyecto secreto del gobierno para desarrollar tecnología de lectura mental. El objetivo oficial era ayudar a personas con parálisis a comunicarse, pero él había descubierto las verdaderas intenciones. Querían crear un sistema de vigilancia total del pensamiento humano, donde incluso los pensamientos privados pudieran ser monitoreados y controlados. Lo que convirtió a Alejandro no fue el horror de lo que estaba ayudando a crear, sino un encuentro sobrenatural. Durante una noche de trabajo en el laboratorio, mientras observaba los patrones cerebrales en su monitor, súbitamente vio algo que la ciencia no podía explicar. En medio de los impulsos eléctricos y las reacciones químicas, percibió algo más, algo inmaterial, algo que solo podía describir como el alma humana. Era como si Dios
le hubiera permitido ver más allá del velo físico para mostrarle que el ser humano es más que materia y energía. Hay una chispa divina que ninguna máquina puede replicar o controlar completamente. El testimonio de Alejandro fortaleció la fe de muchos, pero también trajo una advertencia escalofriante. Les habló de planes para implementar un sistema de crédito social global, donde cada acción, cada palabra, cada asociación sería monitoreada y calificada. Aquellos que no se conformaran con los estándares establecidos serían gradualmente excluidos de la sociedad. Primero perderían privilegios menores, luego acceso a servicios básicos, y finalmente serían completamente marginados. Era un sistema de control tan perfecto que haría parecer a las dictaduras del pasado como juegos de niños. Miguel entendió que esto no era simplemente una batalla contra la tecnología. La tecnología era solo una herramienta. La verdadera batalla era espiritual, una guerra antigua entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Satanás había encontrado en la tecnología moderna el vehículo perfecto para su engaño final. No necesitaba aparecer con cuernos y tridente. Venía vestido de progreso, eficiencia y promesas de un futuro mejor. La congregación comenzó a prepararse espiritualmente para lo que venía. Establecieron grupos de apoyo donde las familias se comprometían a ayudarse mutuamente cuando llegara el tiempo de la persecución. Crearon redes de comunicación que no dependían de la tecnología digital. Memorizaban escrituras, sabiendo que podría llegar el día cuando las Biblias físicas fueran prohibidas y las digitales fueran censuradas o alteradas. Se fortalecían mutuamente en la fe, entendiendo que los días fáciles del cristianismo cultural estaban llegando a su fin. Durante este tiempo, Miguel predicó una serie de mensajes sobre los héroes de la fe en Hebreos 11. Habló de Abel, quien ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín. De Enoc, quien caminó con Dios y fue traspuesto para no ver muerte. De Noé, quien por fe preparó el arca cuando todavía no se veía ninguna señal de lluvia. De Abraham, quien salió sin saber a dónde iba, confiando solo en la promesa de Dios. De Moisés, quien rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Estos mensajes no eran solo historia antigua, eran preparación para el presente. Cada uno de estos héroes de la fe había enfrentado la decisión de conformarse al mundo o permanecer fiel a Dios, sin importar el costo. Ahora, la congregación del pastor Miguel enfrentaba la misma decisión. Podían aceptar la marca del sistema mundial y disfrutar de sus beneficios temporales, o podían permanecer fieles a Cristo y enfrentar las consecuencias. La joven Ana, quien dirigía el grupo de jóvenes, implementó un programa radical. Enseñaba a los adolescentes a vivir sin depender de la tecnología. Organizaba retiros, donde los jóvenes pasaban días sin dispositivos, aprendiendo a escuchar la voz de Dios en el silencio, a encontrar gozo en la comunión real, a valorar las relaciones humanas por encima de las conexiones digitales. Al principio fue difícil. Algunos jóvenes experimentaron síntomas de abstinencia similares a los de cualquier adicción. Pero gradualmente comenzaron a redescubrir algo que habían perdido, la capacidad de estar presentes, de pensar profundamente, de conectar genuinamente. La persecución comenzó sutilmente, casi imperceptiblemente. Primero fueron las políticas de las redes sociales que comenzaron a censurar contenido cristiano por considerarlo discurso de odio o desinformación. Luego vinieron las regulaciones gubernamentales que requerían que todas las iglesias se registraran en un sistema digital y reportaran sus actividades. Después,
Los bancos comenzaron a cerrar cuentas de organizaciones cristianas que no se alineaban con las nuevas directrices de inclusividad y diversidad. Era una presión constante, diseñada para quebrar la resistencia sin crear mártires visibles. El pastor Miguel recibió una visita oficial del Departamento de Asuntos Religiosos, una nueva agencia gubernamental creada para garantizar la armonía religiosa. El funcionario, un hombre joven con una sonrisa fría y ojos calculadores, le explicó los beneficios de unirse al nuevo sistema unificado de creencias. Las iglesias registradas recibirían beneficios fiscales, acceso a plataformas digitales promocionales e incluso subsidios gubernamentales. Solo tenían que aceptar ciertas actualizaciones doctrinales menores para asegurar que su mensaje fuera inclusivo y no divisivo. Miguel rechazó cortésmente la oferta, sabiendo muy bien las consecuencias. En cuestión de semanas, la Iglesia perdió su estatus de exención de impuestos. Las cuentas bancarias fueron congeladas por investigaciones de rutina. Los permisos para reuniones públicas fueron revocados por preocupaciones de seguridad. Varios miembros de la congregación perdieron sus empleos cuando sus empleadores recibieron notificaciones sobre su asociación con una organización no conformista. Pero algo hermoso comenzó a suceder en medio de la adversidad. La Iglesia, despojada de sus comodidades y seguridades terrenales, comenzó a experimentar un avivamiento genuino. Sin edificio, se reunían en hogares. Sin cuentas bancarias, compartían sus recursos directamente. Sin plataformas digitales, el Evangelio se propagaba de persona a persona, de corazón a corazón. Era como si la Iglesia del primer siglo hubiera renacido en el siglo XXI. El hermano Tomás, un programador de computadoras que había trabajado para una de las grandes corporaciones tecnológicas, tomó una decisión radical. Renunció a su lucrativo trabajo y dedicó sus habilidades a crear sistemas de comunicación encriptados para la iglesia perseguida. Sabía que eventualmente sería descubierto y castigado, pero había decidido que era mejor servir a Dios en la clandestinidad que prosperar sirviendo al sistema de la bestia. Durante una reunión clandestina en el sótano de la casa de María, Miguel compartió una revelación que había recibido durante su tiempo de oración. La marca de la bestia no sería impuesta por la fuerza inicialmente. Sería presentada como una elección, una decisión racional, una evolución necesaria. La gente la aceptaría voluntariamente porque les prometería seguridad, prosperidad y pertenencia. Solo después, cuando fuera demasiado tarde para retractarse, se darían cuenta de que habían vendido su alma. Esta revelación se confirmó cuando el gobierno anunció el lanzamiento del Programa de Ciudadanía Digital Mejorada. Todos los ciudadanos serían invitados a recibir un implante neural que les daría acceso instantáneo a todos los servicios gubernamentales, bancarios y de salud. El implante también mejoraría las capacidades cognitivas y permitiría la comunicación telepática. Era completamente voluntario, enfatizaban, pero aquellos que lo rechazaran no podrían acceder a los beneficios de la nueva economía digital. La presión social era inmensa. Las familias se dividían entre aquellos que veían el implante como progreso inevitable y aquellos que lo reconocían como la marca profetizada. Los jóvenes eran especialmente vulnerables, bombardeados con propaganda que presentaba a los no implantados como primitivos, ignorantes, enemigos del progreso. Las escuelas comenzaron a enseñar que la resistencia al implante era una forma de extremismo religioso peligroso. En medio de esta oscuridad creciente, los milagros comenzaron a manifestarse. La hermana Isabel, quien sufría de cáncer terminal, fue sanada completamente durante una vigilia de oración.
El hijo de Roberto, quien había sido declarado con muerte cerebral después de un accidente, despertó súbitamente cuando la congregación se reunió a orar alrededor de su cama de hospital. Estos milagros no podían ser explicados por la ciencia, no podían ser replicados por la tecnología. Eran recordatorios poderosos de que el Dios vivo seguía activo, seguía siendo más poderoso que cualquier sistema humano o artificial. Miguel comenzó a notar un patrón interesante. Mientras más la iglesia era presionada, más fuerte se volvía espiritualmente. Mientras más dependían de Dios en lugar de sistemas humanos, más experimentaban su poder sobrenatural. Era como si Dios estuviera permitiendo esta prueba para purificar a su pueblo, para separar el trigo de la paja, para preparar una novia sin mancha ni arruga para el regreso de Cristo. Una noche, durante una reunión de liderazgo, llegó una noticia que heló la sangre de todos. El gobierno había anunciado que, a partir del próximo año, el implante neural sería obligatorio para todos los ciudadanos. Aquellos que se negaran serían considerados amenazas a la seguridad nacional y serían detenidos para reeducación. El tiempo de decisión había llegado. Ya no habría zona gris, ya no habría cristianismo tibio. Cada persona tendría que elegir a quién serviría. El anuncio del implante obligatorio marcó un punto de inflexión definitivo. La congregación del pastor Miguel se reunió en una asamblea extraordinaria para discutir cómo responder. El ambiente era solemne, pero no desesperanzado. Habían estado preparándose para este momento, y aunque la realidad era más dura de lo que habían imaginado, su fe permanecía inquebrantable. El doctor Fernando presentó información médica crucial sobre los implantes. No solo permitirían el monitoreo y control del pensamiento, sino que también alterarían la química cerebral, suprimiendo las áreas asociadas con la experiencia religiosa y la trascendencia espiritual. Era literalmente un dispositivo diseñado para separar al ser humano de su capacidad de conectar con lo divino. Más aún, una vez implantado, no podía ser removido sin causar daño cerebral severo o muerte. Era una decisión irreversible, tal como las Escrituras habían advertido. La joven Ana compartió testimonios desgarradores de sus estudiantes. Algunos habían visto a sus padres cambiar completamente después de recibir el implante. Personas que antes eran amorosas y compasivas se volvían frías y calculadoras. Padres que antes oraban con sus hijos ahora se burlaban de la fe. Era como si el implante no solo conectara el cerebro a la red digital, sino que desconectara el alma de su fuente divina. En medio de esta crisis, surgieron historias de valentía extraordinaria. El hermano Pedro, un anciano de 80 años que había sobrevivido a persecuciones anteriores en otros países, se convirtió en un faro de esperanza. Compartió cómo su fe había sobrevivido a prisiones, torturas y pérdidas. «He visto imperios caer», dijo con voz firme. «He visto sistemas que parecían invencibles derrumbarse de la noche a la mañana. Este sistema de la bestia también caerá, porque está escrito, nuestra tarea no es vencer al sistema, sino permanecer fieles hasta el fin». La hermana Raquel, una exempleada gubernamental, reveló información crucial. Había tenido acceso a documentos clasificados que mostraban que el implante era solo la primera fase. La segunda fase involucraría la modificación genética para crear una nueva especie de humanos mejorados, que serían incapaces de experimentar fe, esperanza o amor en el sentido tradicional. Era el intento final de Satanás de corromper la imagen de Dios en la humanidad, de crear seres que fueran irredentos por diseño. Miguel organizó la congregación en células pequeñas, de no más de 10 personas cada una. Cada célula operaría independientemente, conociendo solo a sus propios miembros.
De esta manera, si una célula era descubierta y arrestada, las demás podrían continuar. Era un modelo tomado de la iglesia perseguida en otros tiempos y lugares, probado por el fuego de la adversidad. Las despedidas comenzaron a multiplicarse. Familias enteras decidían huir a zonas rurales remotas, donde el control gubernamental era más débil. Otros optaban por quedarse y resistir donde estaban, convirtiéndose en testimonios vivientes en medio de Babilonia. Algunos, los más vulnerables, ancianos y enfermos, que no podían huir ni esconderse, se preparaban para el martirio con una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Durante lo que podría ser su último sermón público, Miguel predicó sobre Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Explicó que la victoria no siempre se ve como el mundo la define. A veces la victoria es permanecer fiel, aunque cueste todo. A veces ganar es perder todo por Cristo, sabiendo que lo que se gana en la eternidad vale infinitamente más que lo que se pierde en el tiempo. La última cena que celebraron juntos como congregación completa fue profundamente emotiva. Mientras partían el pan y compartían la copa, cada uno sabía que podría ser la última vez que se reunieran así en esta vida. Las lágrimas fluían libremente, pero no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de amor profundo, de gratitud por el tiempo compartido, de anticipación por el reencuentro en la eternidad. Los niños de la congregación fueron especialmente conmovedores. A pesar de su juventud, o quizás debido a ella, mostraban una fe simple pero poderosa. La pequeña Sofía, de apenas 7 años, oró en voz alta: «Jesús, ayúdanos a ser valientes como Daniel en el foso de los leones. Y si tenemos que ir contigo al cielo, está bien, porque allá no hay implantes malos, solo tu amor». Su oración, inocente pero profunda, trajo lágrimas a los ojos de los adultos más endurecidos. El hermano Santiago, quien había sido un exitoso empresario antes de perderlo todo por su fe, compartió una visión que había recibido. Vio un remanente fiel disperso por toda la tierra, pequeños puntos de luz en un mapa oscuro. Aunque separados físicamente, estaban unidos espiritualmente, orando unos por otros, fortaleciéndose mutuamente con su fidelidad. Y entonces vio una luz brillante descendiendo del cielo, y todos los puntos de luz fueron levantados para encontrarse con ella. La visión terminó con las palabras: un poco más, solo un poco más. La realidad práctica de la resistencia también fue discutida. Establecieron sistemas de trueque para comerciar sin usar el sistema digital. Crearon huertas comunitarias para producir alimentos. Desarrollaron métodos de educación en el hogar para proteger a los niños del adoctrinamiento estatal. Aprendieron medicina natural para tratar enfermedades sin depender del sistema de salud controlado. Era un regreso a la simplicidad, pero también un testimonio poderoso de que la vida verdadera no depende de la tecnología, sino de Dios. Los días finales, antes de la implementación forzosa del implante, fueron de intensa actividad espiritual. La pequeña comunidad de creyentes que permanecía fiel se fortaleció con ayuno y oración continua. Miguel había establecido cadenas de oración de 24 horas, donde siempre había alguien intercediendo, manteniendo la lámpara encendida, como las vírgenes prudentes de la parábola de Jesús. Una mañana gris de invierno, llegó la noticia que habían estado esperando y temiendo. Las fuerzas de seguridad comenzarían redadas casa por casa para asegurar el cumplimiento del mandato del implante. Cualquier persona encontrada sin el implante después de la fecha límite sería arrestada y llevada a centros de actualización ciudadana,
un eufemismo para campos de internamiento donde se realizaría la implantación forzosa o algo peor. Esa noche, en lo que sería su última reunión completa, Miguel abrió la Biblia en Apocalipsis 22, los versículos finales de las Escrituras. Con voz clara y llena de convicción leyó: El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Era un recordatorio final de que, sin importar cuán oscura pareciera la noche, el amanecer de Cristo vendría. Los testimonios finales fueron poderosos. María, quien había sido sanada de depresión severa años atrás, declaró que prefería morir con gozo en Cristo que vivir como un zombi digital sin alma. Carlos, el exingeniero, destruyó todos sus dispositivos electrónicos en un acto simbólico de liberación, declarando que su mente y corazón pertenecían solo a Dios. Los jóvenes del grupo cantaron himnos antiguos que habían memorizado, sabiendo que pronto no tendrían acceso a libros de canciones ni pantallas. El momento más conmovedor llegó cuando las familias con niños pequeños tuvieron que tomar decisiones imposibles. Algunos decidieron huir esa misma noche hacia las montañas, confiando en la providencia de Dios para sobrevivir. Otros decidieron quedarse y enfrentar lo que viniera, enseñando a sus hijos con su ejemplo que hay cosas más valiosas que la vida misma. La fe de estos padres, dispuestos a sacrificarlo todo antes que permitir que sus hijos fueran marcados, era un testimonio del amor que refleja el sacrificio de Cristo. Miguel compartió una última enseñanza sobre la esperanza que los sostenía. Les recordó que su ciudadanía no era de este mundo, que eran peregrinos y extranjeros aquí. La Nueva Jerusalén descendería del cielo y Dios moraría con ellos. No habría más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Las cosas primeras habrían pasado. Esta esperanza no era un escape de la realidad. Era la realidad última que daba sentido y valor a su resistencia presente. A medida que el sol se ponía en ese último día de libertad, la congregación se dispersó en pequeños grupos. Algunos nunca se volverían a ver en esta vida. Los abrazos fueron largos y llenos de significado. Las oraciones fueron fervientes y específicas. Los compromisos de fidelidad fueron solemnes y sagrados. No había pánico, solo una determinación santa de permanecer fieles hasta el fin, costara lo que costara. El joven David, quien había llegado a la fe apenas un año antes, hizo una observación profunda. Siempre pensé que el fin del mundo sería con explosiones y caos, dijo. Pero está llegando con conveniencia y comodidad, con promesas de seguridad y mejoramiento. El anticristo no viene con cuernos y fuego, viene con actualizaciones de software y promesas de hacernos como dioses. Su comprensión clara de la naturaleza del engaño dio esperanza de que la nueva generación de creyentes podría discernir y resistir. Los últimos momentos juntos fueron dedicados a la Santa Cena. Con pan simple y jugo de uva, recordaron el sacrificio de Cristo. Cada uno tomó los elementos sabiendo que podría ser acusado de participar en rituales subversivos. Pero en ese momento, la presencia de Cristo era tan real, tan palpable, que todo temor se desvaneció. Estaban participando en algo eterno, algo que ningún gobierno, ninguna tecnología, ningún sistema podría destruir jamás. Miguel cerró con una bendición profética sobre cada miembro presente. A algunos les prometió fortaleza en la persecución, a otros gracia para el martirio. Algunos, sabiduría para guiar a otros en la clandestinidad. A todos, la seguridad del amor infalible de Dios y la promesa de la vida eterna. No era un adiós, era un hasta pronto.
ya sea en esta vida si Dios lo permitía, o en la presencia gloriosa del Señor. La historia no termina con derrota, sino con victoria anticipada. Porque cada creyente que salió de esa última reunión llevaba en su corazón una verdad inquebrantable. Cristo ya había vencido. La batalla podría ser feroz, el costo podría ser alto, pero el resultado nunca estuvo en duda. El sistema de la bestia, con toda su tecnología y poder, era temporal. El reino de Dios es eterno, y aquellos que permanecieran fieles, aunque perdieran sus vidas, ganarían sus almas. Mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo nocturno, los creyentes se dispersaron en la oscuridad, cada uno llevando la luz de Cristo en su corazón. No sabían exactamente qué les esperaba en los días venideros, pero sabían quién los esperaba al final del camino. Y eso era suficiente, más que suficiente. Era todo. El relato de esta pequeña congregación es el relato de miles alrededor del mundo. En cada nación, en cada ciudad, hay un remanente que no doblará la rodilla ante Baal, que no recibirá la marca, que permanecerá fiel hasta el fin. Son los vencedores de los que habla Apocalipsis, aquellos que lavarán sus ropas y las emblanquecerán en la sangre del Cordero. Su historia no es de derrota, sino de victoria, no de desesperación, sino de esperanza, no de muerte, sino de vida eterna. Y mientras el mundo celebra su progreso tecnológico y se maravilla ante la bestia preguntando ¿quién como ella?, estos fieles susurran en la oscuridad las palabras antiguas que han sostenido a los mártires a través de los siglos. Maranata. Ven, Señor Jesús. Y él responde desde el trono celestial, ciertamente vengo en breve. La batalla final entre el bien y el mal no se libra con armas ni tecnología, sino en el corazón de cada ser humano que debe elegir entre la marca de la bestia y el sello de Dios. Y en esa batalla los débiles confunden a los fuertes, los simples confunden a los sabios, y los que parecen perder todo son los que realmente lo ganan todo. Porque está escrito, y así será. El reino de Dios prevalecerá, y aquellos que permanezcan fieles reinarán con Cristo por los siglos de los siglos. Amén. Querido hermano, querida hermana, si has llegado hasta el final de este mensaje, no es casualidad. El Espíritu Santo te ha sostenido durante cada palabra porque hay algo aquí que Dios necesitaba que escucharas específicamente para este momento de tu vida. Sabemos que lo que hemos compartido puede ser abrumador, puede generar preguntas, incluso puede causar cierta inquietud en tu espíritu, y eso está bien, porque significa que Dios está trabajando en ti, despertándote, preparándote para los tiempos que estamos viviendo. Necesitamos saber cómo esta palabra ha impactado tu vida. Por favor, tómate un momento ahora mismo para escribir en los comentarios. Yo sentí la voz de Dios en este video y comparte específicamente qué fue lo que el Señor puso en tu corazón. Tu testimonio no es solo un comentario más, es una declaración profética, es un acto de fe, es una manera de fortalecer a otros hermanos que también están buscando respuestas y confirmación divina. Quizás estás pasando por una situación donde necesitabas exactamente esta palabra, o tal vez Dios te está preparando para algo que está por venir. Sea cual sea tu situación, queremos orar por ti. Queremos ser parte de tu caminar espiritual. Si este mensaje resonó en tu espíritu, si sentiste esa confirmación interna de que Dios te está hablando, entonces suscríbete ahora mismo a nuestro canal. No lo pospongas. Hazlo en este momento, mientras la unción está fresca sobre ti. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún mensaje que Dios quiere traer a tu vida. Dale like a este video, no por nosotros,
sino como una forma de ayudar a que este mensaje alcance a más personas que necesitan escuchar estas verdades urgentes. Y antes de irte, hay un video esperándote en la pantalla que profundiza aún más en estas revelaciones. No dejes que el enemigo te distraiga. Continúa alimentando tu espíritu con la verdad. Que el Señor Jesucristo te bendiga poderosamente, te guarde, te fortalezca y te dé sabiduría y discernimiento para estos últimos tiempos. Recuerda, no estás solo en esta batalla, somos un ejército espiritual unidos en Cristo Jesús y juntos venceremos. Maranata, ven pronto, Señor Jesús.